Lamentablemente, por más que mis colegas durante siglos hayan tratado de decir que la pena sirve para otra cosa, sí, es cierto, sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente la pena es canalización de la venganza, no es otra cosa. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo entre los penalistas para decir para qué sirve la pena. Los civilistas saben más o menos para qué sirve, los administrativistas saben, nosotros no sabemos. Y no sabemos ¿por qué? Porque la venganza no es racional. Y si queremos hacer un derecho penal racional, como tiene que ser, toda rama del derecho tiene que ser racional, bueno, no podemos reducir la venganza a racionalidad, no es racional. Y entonces inventamos deber ser de la pena que nunca son, ni nunca pueden llegar a ser. Es decir, cuando decimos la pena tiene que servir para resocializar, qué sé yo, no, en algún caso puede ser que sirva, pero no. La pena tiene que prevenir porque tenemos que disuadir al que no cometió el delito. No, a veces puede disuadir, sí, es una tontería, pero si es más grave no disuade a nadie. Bueno, sí, pero eso, bueno, no, porque yo me manejo en el mundo del deber ser. No, debe ser y entonces es. Lamentablemente los jueces tenemos que imponer pena que se cumple en el mundo del ser, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Sobre teorizaciones que se hacen en el mundo del deber ser, ¿no? Se le ocurre a alguien la función que debe cumplir sin tener en cuenta lo que pasa ónticamente, lo que pasa en el mundo real. Eso es la razón por la cual el puente del derecho penal con la información sociológica no lo podemos romper. No podemos romper el puente del derecho penal con lo que es el mundo, con lo que es la realidad social, con lo que es la psicología, con lo que es la biología, con lo que es la física, con lo que es la economía. Es imposible. Es imposible porque no sabemos qué estamos haciendo. Y hay muchos que se dicen, bueno, no importa, yo asumo este pedazo de realidad porque es el que me encomendaron y es un buen burócrata que sigue haciendo todo igual, con lo cual elabora un saber jurídico que se parece mucho al saber jurídico de los prácticos. El saber jurídico de los prácticos, estoy refiriendo siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, algunos muy sofisticados, como Mouillard de Bourbon, por ejemplo. El saber jurídico de los prácticos, no nos engañemos, el saber jurídico técnico. Los prácticos fueron los que empezaron a hacer teoría del delito. Los prácticos fueron los que empezaron a hacer dogmática jurídica. No es cierto que la dogmática jurídica nace con Rudolf von Jhering, no. Con Rudolf von Jhering nace la sistematización del método, la precisión del método dogmático, sí, eso es cierto. Pero el método dogmático, el espíritu de sistema, la búsqueda de sistema interpretativo, no, eso nace con los prácticos y lo desarrollan bastante. Hay una teoría del delito respetable, una teoría de la culpabilidad respetable, hecha por los prácticos, respetable en cuanto a grado de elaboración, quiero decir. Pero nunca se preguntaron ni nunca sometieron a crítica nada. Y eso es esa técnica por la técnica misma. Si bien por cierto era estéril, fue la que después se utilizó cuando a esa técnica se le incorporaron los valores del liberalismo penal, del iluminismo. Porque si ustedes leen los trabajos de los iluministas, eran panfletos político-criminales realmente. Uno lee Beccaria, pueden leerlo en una tarde, chiquito. Es un manifiesto político-criminal. Con Beccaria ustedes no resuelven ningún expediente. Si leen las cosas de Filangieri, más o menos lo mismo. Si leen a Lardizábal, lo mismo. Son escritos o manifiestos político-criminales. Cuando esos principios se incorporan a la técnica que venía trabajada por los prácticos, que se lo hace con Feuerbach, se lo hace ya con Carmignani, etc., entonces sí surge un derecho penal más científico. Pero cuidado que es cuando se le incorpora la ideología, cuando se le incorpora el objetivo
del sistema. Por bien o mal que lo hayan hecho, no importa. Pero bueno, pero ahí incorporan eso. El saber de los prácticos por sí mismo, la técnica por la técnica misma, era lo que Francesco Carrara llamaba la schifosa scienza, la ciencia asquerosa. Efectivamente, uno lee un práctico y sí, tiene un desarrollo técnico importante para la época, interesante, pero que termina diciendo cómo hay que aplicar la tortura. Yo tengo algún librito de eso, donde termina con unos dibujitos muy lindos, donde hay unos muñequitos sonrientes que le están poniendo en la rueda, que le están cortando esto, que le están reventando lo otro, y lo práctico decía cómo había que hacerlo, ¿no? Cuántas vueltas, cuántas cosas. Bueno, el riesgo es que nos vayamos por un derecho penal que se agote en eso, ¿no? En una vuelta a los prácticos, en una vuelta a la schifosa scienza, ¿no? Una vuelta a la ciencia asquerosa. El derecho penal que no se nutra de los elementos que permitan una crítica al poder punitivo es un derecho penal que va por ese camino. Pero ¿se puede hacer un derecho penal así hoy? Jurídicamente hablando, ya, no se puede. No se puede por una razón muy simple. Hoy tenemos principios que no los tenemos que ir a buscar como lo iba a buscar Carrara. Feuerbach, Ansel Feuerbach, cuando escribía, decía que como fuente del derecho penal ponía la filosofía. Carrara decía que él deducía el derecho penal de la razón. ¿Pero por qué? Porque no tenían constitución. No tenían una norma superior. Tenían que apelar a un justnaturalismo, a algo supralegal. Hoy, no voy a decir que la discusión entre justnaturalistas y positivistas haya perdido importancia. No, discúlpenme los filósofos del derecho, no estoy incurriendo en una barbaridad de esa naturaleza. Sí, importancia tiene, que sigue teniendo importancia. Pero lo que ha perdido en gran medida es importancia práctica. Y ha perdido importancia práctica porque lo que eran en ese momento principios de un justnaturalismo liberal, hoy están incorporados a la ley, están positivizados. Y esos principios son los que enmarcan toda la interpretación de la ley infraconstitucional, es decir, de la ley penal. Por supuesto que conservan importancia el debate de justnaturalismo, positivismo, porque así como se incorporaron a las leyes supremas, pueden sacarse. Sí, por supuesto, pueden entrar en crisis, sí, pero hoy están en las leyes supremas, y no solo en las leyes supremas nacionales, sino en las leyes internacionales, en el derecho internacional. Tanto en el derecho, sobre todo en el derecho internacional de los tratados, pero también en el derecho internacional consuetudinario o en el jus cogens, digamos. Bien, es decir, en el derecho internacional. Ahí supranacionalmente está regulado y nacionalmente también. Y en los países federales, en las constituciones provinciales, le agregamos algo de paso. De modo que el marco de principios nos obliga a hacer un derecho penal encuadrado dentro de los principios de las leyes de mayor jerarquía. En este sentido es que eso, si vamos a hacer realidad o tenemos que empujar para que esos principios se vayan convirtiendo cada vez en realidad, cada vez más en realidad, empujar los estándares de realización de los derechos humanos, etcétera, lógicamente que eso no lo podemos hacer en abstracto. Ahí hay que mantener un puente con la realidad, ahí hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo, a qué punto hemos llegado y cómo podemos empujar para la mayor realización. Esta es la metodología que tenemos que usar en un Estado constitucional de derecho. De lo contrario, nos estaríamos manejando en un Estado legal de derecho. Y un Estado legal de derecho no es el que tenemos. Aquí hay una paradoja tremenda, ¿no? Desde que nosotros nacimos a la vida independiente, teóricamente, por lo menos, no digo realmente, teóricamente, siempre fuimos un Estado constitucional de derecho. Y eso fue en toda América Latina.
como le copiamos la Constitución a Estados Unidos, después cada uno la arruinó como quiso, pero en definitiva, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos estados constitucionales de derecho, formalmente. Bueno, y sin embargo, ¿de dónde trajimos el derecho penal? Lo trajimos de Italia, lo trajimos de Francia, lo trajimos de Alemania. Europa no conoció el Estado constitucional de derecho hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que traíamos eran leyes de estados legales de derecho. Nutrimos nuestro sistema, que era constitucional de derecho, con leyes de Estado y doctrina de estados legales de derecho. La doctrina que trajimos era de estados legales. Por eso que el pobre Carrara y Feuerbach, uno tenía que apelar a la filosofía, otro a la razón, etc., no tenían constitución. El Estatuto Albertino italiano no era una constitución, ¿no? El Estatuto Alemán del Imperio era una constitución. La propia Constitución de Weimar no tenía control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad lo asume el Reichsgericht por un acto propio. Dice, yo desde ahora controlo la Constitución. Y hay una serie de insensatos que lo festejan hasta hoy. Dicen, esto es Madison versus Redbury de alemán. No. ¿Saben por qué lo hizo? Lo hizo porque quería declarar la inconstitucionalidad de las leyes de la República de Weimar, de las leyes socialistas. Lo hizo un Reichsgericht reaccionario, un Reichsgericht que siguió funcionando con el nazismo y lo festejó su llegada. En fin, realmente no nos queda otra que hacer un derecho penal con vinculación con la realidad. El riesgo que corremos, por el otro lado, es ser útiles a un proceso de destrucción de garantías y a un proceso que sería claramente contrario al movimiento del constitucionalismo y de los derechos humanos. De cualquier manera, no podemos ignorar que esto es sumamente difícil en este momento. Ocurre a alguien la función que debe cumplir sin tener en cuenta lo que pasa ónticamente, lo que pasa en el mundo real. Eso es la razón por la cual el puente del derecho penal con la información sociológica no lo podemos romper. No podemos romper el puente del derecho penal con lo que es el mundo, con lo que es la realidad social, racionalidad, no es racional. Y entonces inventamos deber ser de la pena que nunca son, ni nunca pueden llegar a ser. Es decir, cuando decimos la pena tiene que servir para resocializar, qué sé yo, no, en algún caso puede ser que sirva, pero no. La pena tiene que prevenir porque tenemos que disuadir al que no cometió el delito, otra cosa. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo entre los penalistas para decir para qué sirve la pena. Los civilistas saben más o menos para qué sirve, los administrativistas saben, nosotros no sabemos. Y no sabemos por qué, porque la venganza no es racional. Y si queremos hacer un derecho penal racional, como tiene que ser, toda rama del derecho tiene que ser racional, bueno, no podemos reducir la venganza. No, a veces puede disuadir, sí, es una tontería, pero si es más grave no disuade a nadie. Bueno, sí, pero eso, bueno, no, porque yo me manejo en el mundo del deber ser. ¿No? Debe ser y entonces es. Lamentablemente los jueces tenemos que imponer pena que se cumple en el mundo del ser, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Sobre teorizaciones que se hacen en el mundo del deber ser, ¿no? Y lamentablemente, por más que mis colegas durante siglos hayan tratado de decir que la pena sirve para otra cosa, sí, es cierto, sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente la pena es canalización de la venganza, no es